Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola. Desde hace cerca de 2000 años, los cristianos se han rasgado las vestiduras, se han muerto y padecido infinidad de calamidades, defendiendo la idea de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Obviamente de su Dios. Aunque últimamente, frente a todos los cuestionamientos que han puesto en duda su infalibilidad, han cambiado esta posición por otra menos radical. Ahora dicen esto, miren. La Biblia contiene la palabra de Dios, lo que pretende hacerla más permeable a la crítica e importa aceptar que se trata finalmente de una obra humana. Como ya hemos visto en otros videos sobre el tema de la Biblia, debe quedar muy claro que a lo largo de los siglos han existido muchas versiones de este libro, lo que nos debe llevar por obligación a la siguiente reflexión. Cientos de Biblias fueron creadas durante los siglos, cada una siendo diferente a la anterior. Varias fuentes extrañas fueron usadas conjuntamente con modificaciones inevitables y así hasta el infinito. Los pasos para hacer la Biblia contemporánea, en realidad todas las Biblias actuales, han incluido adiciones, interpretaciones, errores de copistas, la influencia de todas las doctrinas eclesiásticas, mutaciones, traducciones y el uso de códices sin correlación, como la evolución de los salmos y muchos concilios ecuménicos en donde le han metido mano a ese libro supuestamente inspirado por Dios. Tanto le han metido la mano como a una meretriz barata que se han generado muchas versiones. Aquí les presento una lista con algunas de ellas. Miren. Son muchas, ¿verdad? Bueno, pues cualquiera que sea la versión, afirmamos que la Biblia no es ni contiene la palabra de Dios. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Bueno, pues por algunas razones de mucho peso y evidencia. En primer lugar, si Dios existe, no habría optado por la escritura para presentarse, pues en esta hipótesis tendría que haber escogido un idioma totalmente traducible a los otros, cosa que no existe. Y me explico, miren. No existe ningún idioma que pueda traducirse en forma fidedigna a los otros idiomas, lo que quiere decir que inevitablemente el mensaje que se quiere mandar resulta diferente de acuerdo al idioma del que se trate, lo cual convierte su mensaje en uno muy discriminatorio. Dios, si existe, cosa que no creo, no podría tener un mensaje para unos y otro muy distinto para el resto de los seres humanos. Por otro lado, el receptor de este mensaje es un pueblo, el judío, que vive sumergido en la ignorancia de su época y envuelto en creencias absurdas, basadas en su escaso conocimiento de la naturaleza y por consiguiente es el peor receptor de un mensaje que está sujeto a interpretación, que no es claro y mucho menos directo. De todos los pueblos de la época, el judío es uno de los más ignorantes. Y yo me pregunto, ¿por qué no le dio su importantísimo mensaje, por ejemplo, a los chinos, un pueblo sumamente más avanzado en esa época? Dios no podía revelar su palabra a través de un medio escrito, que obviamente pudo haber sido manipulado por el hombre, de hecho lo fue. Peor aún, si los custodios de este mensaje fueron los curas, obispos y papas de la iglesia, quienes nunca fueron ni son ni serán los paradigmas del buen ejemplo, ni menos una garantía de que el mensaje se mantuviera intacto. Al final del día, la Biblia cristiana no es más que una obra humana, que ha sido manipulada de acuerdo a sus más perversos intereses por un grupo de personas que siempre han vivido del llamado negocio de Dios en la tierra. En segundo lugar, no existen idiomas o lenguajes divinos. El hecho de que los judíos consideren al idioma hebreo como divino o que los musulmanes piensen exactamente lo mismo del árabe es solo una prueba de su arrogancia y estupidez. En tercer lugar, pues la Biblia es un extenso y complicado libro que en su mayor parte es contradictorio, oscuro, misógino, que fomenta la discriminación, la subyugación de género, ininteligible para el común de los seres humanos, lleno de atrocidades y mandatos inaceptables, que no puede ser atribuido a un Dios supuestamente amoroso y lleno de bondad. Para hacer o contener la palabra de Dios, tendría que haber sido un libro con reglas sencillas, con un mensaje claro y que solo reflejara buenas virtudes. Lamento decirlo, amigos religiosos, pero objetivamente hablando, la Biblia está muy alejada de ser una obra dirigida o inspirada por un ser bondadoso. Es una obra humana, que no es más que una compilación de varias otras obras escritas por diferentes personas en muy diversas épocas y que ha venido siendo acomodada a los insanos intereses particulares de grupos antagónicos interesados en justificar y engrandecer su poder. Dios no puede ser alguien que utilice la teología ni los conceptos oscuros para presentarse a su creación. Esto es simplemente absurdo.
Testamento. Dios, para hacerlo, tiene que ser claro, simple, directo y completamente inequívoco. Consecuentemente, un libro incongruente, difícil de ser leído, como lo es la Biblia, no puede ser considerado la palabra de Dios. Esto no quiere decir que mucho de lo que está escrito en la Biblia no sea verdad. Lo es, en la medida de que la Biblia es una recopilación del conocimiento humano extraído principalmente de la sabiduría de las culturas antiguas de diversas regiones del mundo. Sabiduría que, con el paso del tiempo, ha sido modificada y eliminada por los descubrimientos y conocimientos que ha conseguido, paradójicamente, su más encarnizado enemigo, la ciencia. En cuarto lugar, para tratar de justificar la irracionalidad de la Biblia, se inventó lo que se llama la teología. La teología no es otra cosa que un oscuro invento ideado para justificar lo que es injustificable, lo incomprensible, lo dogmático, y que por lo tanto no resiste el más mínimo contacto con la razón, la lógica y la verdad. Si Dios existe, la teología es inaceptable. En quinto lugar, siguiendo el pensamiento de Thomas Paine, la revelación de Dios dirigida a los seres humanos está contenida en toda su creación. Para conocer a Dios basta con admirar la naturaleza que nos rodea y el infinito del universo. Esto decía Thomas Paine. Ahí está toda la verdad y todo lo que Dios quisiera transmitirnos y enseñarnos. Bueno, pero esto nos lleva a otra línea de pensamiento, Si la naturaleza ya se llama naturaleza, ¿por qué llamarla Dios? Como sexto punto, pues podríamos pensar que tampoco Dios podía tener dos sistemas de leyes distintas y contradictorias entre sí y que se aplican según el tiempo. Las normas del Antiguo Testamento contra las normas del Nuevo Testamento. Avalar este asunto, pues sería como aceptar que en una familia de 10 hijos, los 5 mayores sean tratados con un sistema de normas y los 5 menores con otro completamente distinto. Dios tiene que ser justo, igual y equitativo con toda su supuesta creación. El Antiguo Testamento, utilizando la terminología jurídica, no es más que la apropiación ilícita que hace el cristianismo del libro sagrado de los judíos. Entendamos con claridad este punto. Como lo repite 1000 veces su propio texto, el Antiguo Testamento es un conjunto de libros escritos solo y exclusivamente por los judíos para los judíos, quienes hasta ahora se consideran, quién sabe por qué, el pueblo escogido por Dios. Lo primero que me salta a la mente con esto de ser el pueblo elegido por Dios es la ubicación geográfica, ¿no? Un Dios los escoge como su pueblo privilegiado y los pone a vivir en un desierto infame, padeciendo conquistas, guerras y pleitos con cada uno de sus vecinos, conflictos que perduran hasta nuestros días. Y me pregunto, ¿por qué si los ama, no los colocó en un sitio más cómodo, por ejemplo, como el Amazonas, ¿verdad? Rodeados de recursos naturales? ¿Por qué no los protege de cuantos los han subyugado, eliminado y correteado por todo el mundo? Así de plano, es bueno pensar en que todos los demás no seamos amados de esa manera por ningún Dios, ¿verdad? Que demuestra sin medida eso que llamamos amor apache. Dicho Antiguo Testamento no fue escrito ni está dirigido a otro grupo humano que no fuera el pueblo judío. El cristianismo siempre ha pretendido, a través de muy forzadas interpretaciones y manipulaciones de los textos, hacer ver que en algún momento de la evolución de las divinidades y sus pactos con la humanidad, de un plumazo se incorporó al resto de los pueblos dentro del concepto de Israel. La idea es tan frágil y estúpida, además de forzada, que los propios judíos jamás han aceptado esta repentina mezcla. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, también no deja de ser un conjunto de libros sectarios, pues fue el mismo Jesús quien supuestamente ordenó a sus discípulos diciendo esto: No vayan a tierras de paganos ni entren en pueblos de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Un conjunto de libros que solo han sido escritos para una minúscula parte de la humanidad, o sea, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no puede de ninguna manera ser considerado como la palabra de Dios. Entonces, nos podemos preguntar, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es, en su mayor parte, la cruda literatura de gente que vivió hace 2000 años o más. Algunos principios de lo bueno y lo malo son reconocidos por esa gente, pero los principios de moralidad fueron desconocidos para ellos. Fueron gente ignorante. Y la gente ignorante por lo general es gente religiosa. Y la gente religiosa casi siempre es gente inmoral. Ellos creen que fueron la gente escogida por Dios, los favoritos y consentidos de Dios, y que por eso tenían el derecho de robar, engañar, asesinar y esclavizar al resto de la humanidad. De esas dos causas, fundamentalmente la ignorancia y religión, que es en realidad una forma muy primitiva de superstición, emanaron las hazañas inmorales y opiniones que hallaron expresión en los escritos de sus curas y profetas. Bueno, pues hasta aquí este video. Espero que haya sido de tu utilidad, Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente,
con Alfonso Villalpando.